versículo 8. El apóstol Pedro está hablando de ciertas cualidades de carácter, ciertas cualidades que según él, versículos anteriores, dice que son características de la naturaleza divina. Es decir, que Pedro nos está invitando a caminar en la naturaleza que hemos recibido, una naturaleza divina, una naturaleza no carnal, sino que en el momento en que tú crees en Jesús, recibes una naturaleza espiritual. Y esa naturaleza, escuche bien, tiene que irse desarrollando. Cuando venimos al Señor, somos pecadores, pero después nos hacemos creyentes. Pero una vez que somos creyentes, a veces nos estancamos en creyentes carnales. Es decir, veniste al Señor, el Señor puso su espíritu en tu vida, creíste, recibiste salvación, recibiste el perdón de tus pecados, pero eres un creyente carnal que quiere vivir la fe o está seguro de su salvación, está seguro de la vida eterna, pero hay cosas en tu vida que las quieres vivir a tu modo, como las entendemos, como las queremos entender, y entonces nos convertimos en creyentes carnales. Sí somos salvos, sí somos hijos de Dios, pero aún no estamos entrando en la dimensión de ser un creyente espiritual. Ahora, la fe, escucha bien, la fe te convierte en creyente, ¿sí? Pero cuando hablamos de Espíritu Santo, es el Espíritu Santo y la obediencia al Espíritu Santo la que nos convierte en hombres espirituales, en creyentes espirituales. Entonces el cuerpo de Cristo puede estar fragmentado en personas que son incrédulas, gente que viene a la iglesia que ni siquiera ha nacido de nuevo. Qué peligro es que alguien venga, crea que solo por venir es salvo sin que haya tenido un nuevo nacimiento. Esa persona espiritualmente está en grave peligro, está expuesta al infierno y a la perdición. Y luego está otro grupo de creyentes carnales, gente que sí creyó, gente que recibió la salvación, pero que no está viviendo en una total obediencia y dependencia al Espíritu Santo. Son salvos, han tenido encuentros con el Señor, pero siguen practicando ciertos pecados, siguen llevando a cabo ciertos hábitos autodestructivos, siguen viviendo una vida de lunes a sábado un tanto alejada de Dios, y el domingo intentan mitigar las culpas que se generaron toda la semana viniendo a la iglesia, esperando una palabra, esperando ser llenos de todo lo que no buscaron en la semana. Este tipo de creyente es el tipo de creyente carnal, o vamos a llamarlo así, creyente pragmático. El creyente pragmático, escucha bien, juzga la realidad de la doctrina, la realidad de una verdad o de un principio según sus resultados. Ejemplo, él se convirtió, realmente tuvo un encuentro con Jesús, pero no le gusta mucho venir a la iglesia, pero sabe que si viene a la iglesia su esposa no le va a decir cosas en la semana. Entonces me funciona en lo familiar que venga a la iglesia, y viene pragmático. Una persona que diezma porque sabe que si diezma no va a haber problema, no va a haber como que un derecho legal para que Satanás le quite su trabajo, le quite su economía, pero no ofrenda. Pragmático. Me funciona, lo que me funciona y me acomoda. Como la ofrenda no trae ninguna promesa de protección, pues no la doy, pero el diezmo sí lo doy. Entonces entra en un estilo de vida pragmático. Si lo que hago me va a traer prosperidad, lo doy, lo cumplo, lo hago. Eso es pragmatismo. Si lo que hago me va a entretener, pues me la paso bien. Va a venir el pastor Toño, nos va a hacer reír porque tira carrilla, ¿verdad? Así que cuidado si usted se sienta adelante, voy a pasar un buen tiempo en la iglesia, vengo a la iglesia y el pragmatismo nos dice: ven, disfruta, y a mitad de la prédica, ¿qué onda vamos a comer?
¿no? Porque es domingo y tenemos planes y ojalá el pastor no se tarde mucho, ojalá y no caiga eso que dice del avivamiento, porque pues tenemos planes familiares. Pragmatismo. Pragmatismo es: no vine porque me llegó familia. Eso es pragmatismo. O sea, sí siento ganas de venir, pero tenía un compromiso más importante. Pragmatismo. Yo tenía un tío, tengo un tío que todavía vive. Señor, perdóname. Sí. Y él es de la religión tradicional de hueso colorado. Y cada vez que estamos en su casa hay fiesta, hasta su propio cumpleaños, me ha tocado estar en su cumpleaños y de repente, bueno, familia, se quedan en casa, yo ahorita vengo, y se va a la misa. Todos los días va a misa de 6, porque es de una movimiento que se llama Caballeros de Colón. Y él hizo ese voto: pase lo que pase, esté quien esté, él a las 6 agarra, no importa que haya familia, no importa que el pastel sea de él, y creo que están cantando las mañanitas sin que esté él. Yo digo, y a veces nosotros como creyentes nos cae el pragmatismo. Hay personas que, oye, ¿puedo faltar el domingo? Mira, para empezar, yo no soy Dios y no es mi día, es el día del Señor. Pero tú sabes lo que tienes y no tienes que hacer. Entonces, si me entretiene y si no se extiende mucho, está bien. Si forma parte del status quo y me funciona, está bien. Pero no voy a ir más allá. Porque si ya la vida de fe que me están pidiendo o que me están predicando me lleva a hacer cambios más drásticos en mi vida, no, yo soy reservado. En el camino del Señor hay que ser prudentes. Bueno, eso se llama pragmatismo. El apóstol Pedro dice en esta carta, el versículo 8, segunda de Pedro 1:8: porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y después empieza a describir cómo es el pragmático. Dice: porque el que no tiene estas cosas, es decir, el que no vive una vida espiritual, tiene la vista corta, más bien muy corta, es ciego y ha olvidado la purificación de sus pecados. Es decir, que el pragmático ve las cosas en el aquí, ahora, si me funcionan, ¿sí? Y entonces su visión de reino primero se hace muy corta. ¿Cómo se hace? Muy corta. Entonces, como pastor, yo no puedo ser pragmático en solamente una visión muy corta de tener bonitas reuniones. Como les decía el domingo, ¿cómo estuvo? Estuvo bien la reunión. No, eso es una visión muy corta. Pero después, que tiene la visión muy corta se vuelve completamente ciego. Y miren el espíritu de ingratitud en el que entramos. Se olvida de que fue perdonado de sus pecados. Y comenzamos el pragmático comienza a desarrollar una actitud de degustador de cultos. Vengo a demandar, vengo a ver qué se me ofrece, vengo a ver qué se me da, vengo a ver qué de bueno tiene el Señor. A ver, Señor, sorpréndeme este día. Olvidó la purificación de sus pecados. Olvidó lo que el apóstol Pablo dice. Ahora, yo quiero decirte algo. Si alguien fundó iglesias, fue el apóstol Pablo. Si alguien sufrió peligro, hambre, espada, desnudez, cárcel, persecución, fue el apóstol Pablo. Si alguien levantó creyentes en todos los lugares que visitó, fue el apóstol Pablo. Si alguien hablaba en lenguas más que todos, fue el apóstol Pablo. Si alguien estableció iglesias y escribió cartas que forman parte del canon bíblico, fue el apóstol Pablo. Y si él dice que es deudor, ¿qué seremos nosotros? Él mismo dice: soy deudor a la cruz, porque no había olvidado la purificación de sus pecados. Por lo tanto, el pragmático nunca, escuche bien, nunca se va a sentir deudor, siempre se va a sentir consumidor y siempre va a evaluar. Gente pragmática brinca de iglesia en iglesia porque algo no le gusta y se va. Son pragmáticos. No digo que no sean salvos. Algunos sí lo son, otros no lo son, pero son pragmáticos.
Ahora, usted ha echado raíces en esta casa, gloria a Dios, sí, pero vaya más profundo. Vayamos a ser creyentes espirituales. Jeremías 44:16. Estoy poniendo algunas bases, porque yo creo que todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros nos va a llevar a romper nuestro pragmatismo. Jeremías 44:16 dice, están hablando la gente de Israel y dice, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Jeremías 44:16 dice, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Le están diciendo a Jeremías, lo que tú has hablado de parte de Jehová, no la vamos a oír, sino que oiremos o pondremos por obra, practicaremos, seremos pragmáticos con toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. Le vamos a dar ofrendas, que son libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y mire lo que dice ahora, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. ¿Está leyendo conmigo, sí o no? ¿Qué están diciendo ellos? Mira, Jeremías, no hicimos caso a lo que Dios nos dijo y nos fue bien. No vine el domingo y mira, no me pasó nada, aquí estoy. Hay mucha gente que no, yo no diezmo y me va mejor que a los que diezman. Ahí está el pragmatismo. Le están diciendo a Jeremías, no vamos a oír la palabra de Dios que viene de ti, porque hemos seguido nuestro estilo de vida, nuestra religión heredada. Hemos caminado en nuestro propio conocimiento y nos ha ido bien. Y luego le dicen, mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y a hambre somos consumidos. Lo que están diciendo ellos es, Jeremías, no nos funcionó seguir a Dios, Por lo tanto, como no me funciona, bye. ¿Cuántas veces caminamos así? En un pragmatismo donde si no me funcionan, Señor, tus mandamientos. Imagínate si José hubiera sido pragmático. Al joven José todo le salió mal los primeros 20 años después de su sueño. Todo le salió mal. Pero él permanecía firme en la palabra del Señor. Y dice la Escritura, el dicho de Jehová lo probó. Es decir, que él permaneció firme en lo que Dios le dijo, fue probado en su estilo de vida. Y a pesar de ser acusado injustamente, de ser lanzado a un pozo injustamente, de ser encarcelado injustamente, de ser olvidado injustamente por sus dones y talentos, ayudó a un hombre a salir de la cárcel y después el hombre no se acordó inmediatamente de él. José no caminó en el pragmatismo. José caminó en una vida espiritual. Dice Hechos capítulo 7 que aunque los patriarcas vendieron a José, Dios estaba con él. ¿Sabes? Pragmatismo es, o rompemos el pragmatismo cuando entendemos que nuestra fe no debe de ser medida por nuestras circunstancias, sino por la presencia de Dios en nuestras vidas. Que tú y yo debemos de caminar cada día en nuestra vida cultivando lo más importante, que es la relación con el Espíritu Santo, porque a medida en que obedecemos al Espíritu Santo es que vamos a caminar en los propósitos, en los anhelos, en los deseos del Señor. Y que ese final es mejor que el del hombre pragmático. Y yo quiero enseñarte lo que el apóstol Pedro vivió. Pedro en su caminar con Jesús tuvo que madurar de ser un creyente carnal a ser un creyente pragmático.
Y te voy a mostrar una radiografía del apóstol Pedro de cómo él primeramente fue pragmático. Mateo capítulo 16, verso 22. Ahora Pedro nos lo dijo en su carta. No quiero que pierdas de vista esto. Si tú caminas en el pragmatismo, vas a tener la visión muy corta. Porque Pedro mismo lo vivió. Pero Pedro mismo vivió un cambio revolucionario en su vida, donde dejó el pragmatismo y pudo lograr ser un hombre espiritual, un hombre, como dice este versículo que leímos, ¿sí? Que no fue ocioso y que estuvo con fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Mateo 16, 22. Mateo 16, 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, Jesús les dice que se va a morir, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. Y entonces Jesús, siguiente versículo, versículo 23, mira la respuesta de Jesús. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué le dijo? A ver, léalo conmigo. 1, 2, 3. Quítate. Ahora, si usted no alcanza a ver ahí, abra su Biblia. ¿Eres qué? Tropiezo. ¿Cuál es el tropiezo del pragmatismo? Poner la mira. Acuérdate lo que dice Pedro en primera de Pedro, segunda de Pedro 1. Visión corta. Poner la mira en las cosas de abajo, en las cosas de... No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pedro entró en un pragmatismo para poner su vista en las cosas humanas. ¿Qué pensaría Pedro? ¿Qué pensarías tú si fueras Pedro y Jesús dice: me voy a morir? A ver, Señor. Para empezar, el negocio de la pesca, que yo pensé que me iba a funcionar muy bien contigo, no se hizo. O sea, y luego dejé todo. Y aparte sanaste a mi suegra. O sea, Pedro está ahí con el sentimiento. Llevo 3 años con él. Hemos visto los milagros, hemos visto las sanidades, hemos visto cómo camina por el agua. Yo mismo caminé y ahora me dice que se va a morir. Ahora me dice que todo esto va a desvanecerse. Pero Pedro se olvidó en la resurrección, porque en ninguna ocasión que Jesús habló de su muerte, en ninguna omitió la resurrección. En todas les dijo: voy a resucitar. Pero la mira de Pedro, ¿dónde estaba? ¿En qué? En la tierra. Porque era pragmático. Dile al que está a tu lado: esa era para mí, pero me agaché y te pegó a ti. Dile al que está a tu lado: no seas pragmático, ya pon tus ojos en las cosas de arriba. Mateo 17, 4. Seguimos avanzando. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, está en la transfiguración. Ahí Jesús deja ver toda su gloria. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Versículo 15 o 5, perdón, 5, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. O sea, Pedro, cállese. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. No escuchen a Pedro, porque anda de modo pragmático. ¿Qué quería hacer Pedro? Pedro quería construir un monumento donde había un movimiento. Eso es pragmatismo. Construir monumentos donde hay movimientos. Pedro quería construir una enramada y vamos a quedarnos aquí, vamos a disfrutar esto nosotros, no vamos a dejar que otros lo vean. Y el Señor le dice: hey, no, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Óiganlo a él, no oigan la voz del pragmatismo que quiere secuestrar momentos con Dios. ¿A qué podríamos igualar esto? Dios nos visita a cada reunión y nosotros hacemos una enramada.
pero no le hablamos al que está fuera de lo que Dios está haciendo aquí. Eso es pragmatismo. Como a mí me funciona, como a mí me ministra, como a mí me llena, como a mí me soluciona lo que Dios hace aquí, ¿qué necesidad tengo de hablarle a otros? Construyo una enramada llamada religión. El peligro es que cuando construimos enramadas dejamos de tener transfiguraciones. Tengo que avanzar. Bueno, está lloviendo, así que puedo predicar el tiempo que quiera. Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro, otra vez Pedro, y le dijo: Señor, mira lo pragmático de Pedro. Jesús está hablando del perdón, ¿vale? Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? Y él, queriéndose ver bien espiritual, le sale lo pragmático: ¿hasta 7? O sea, Pedro se enseñó: mira, me voy a poner espiritual. 7 es el número de Dios, entonces no me va a decir que no. Y mira la respuesta de Jesús, Mateo 18:22. Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún 70 veces 7. Me encanta, porque mira, te voy a decir por qué yo camino con mi pastor. Mi pastor no para, y a mí me estira. Y todos necesitamos gente que nos estire. Y ahora que estaba en Cuba, el Señor lloraba por la iglesia, porque yo sabía que la iglesia estaba orando por mí, ¿verdad? No voy a ser por eso que me cancelaban el vuelo, Señor, bendice a la iglesia. Y yo estaba: Señor, dame una palabra para orar por la iglesia. Y el Señor me decía: estíralos. Rompe el pragmatismo. Estíralos, estíralos. Y hasta me venía la canción de estíralos, estíralos. ¿Sí saben la alabanza o no? ¿Sí se la sabes, Amaury? Segurito. Y por ejemplo, de este domingo al otro son domingos de milagros. Y yo quiero que la semana que entra, al menos 12 que no sean pragmáticos, salgan conmigo a las calles 1 hora diario a repartir invitaciones. Será por la gente en las calles. Y he sentido poner la carpita que tenemos desde lista hasta galerías en puntos estratégicos y regresar, estar 1 hora, 2 horas orando en la calle. Eso es ser estirados. Estaba allá en Cuba y el Señor me hizo mandarle mensaje a algunas personas: necesito que el sábado a las 6 de la mañana vayan a orar a la iglesia. Y vinieron. Ya estando aquí el domingo, la semana pasada, escribí a los hombres: vénganse a orar 6 de la mañana, y llegaron. ¿Por qué? Porque necesitamos gente como Jesús, líderes, pastores, que nos estén estirando. Que hoy con mi pastor estuvimos en una reunión. Vamos a tener una campaña en julio. El 22 de julio viene un evangelista de Dinamarca. Va a estar el sábado en el lienzo charro. El domingo va a estar aquí con nosotros. Y en la noche todos nos vamos a ir al Cedros. Va a ser un fin de semana de locura. Amén. Usted tiene que estar ahí. Los más estirables son los de los miércoles, porque vienen el miércoles. El Señor está estirando a Pedro en su carácter. Juan 13:6. Miren lo que dice Juan 13:6 ahora. Está Jesús lavándole los pies. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Versículo siguiente, ¿qué dice? Juan 13:7. Respondiendo Jesús, ¿qué le dijo? Lo que yo hago, por pragmático. ¿Te das cuenta? El hombre pragmático no entiende muchas de las cosas que hace el Señor. Yo platicaba a Juanita ahorita, hablábamos de procesos de vida, y yo tengo una escena muy fuerte en mi mente. Cuando yo fui a orar por mi padre, entré a terapia intensiva y había como 15 habitaciones, y a la mayoría de ellas yo entré a orar. Mi esposa me dijo: ya que estás ahí, órale, ora por todos. Claro que sí.
Y empecé a orar y pedía permiso. Y había un cuarto donde había un hombre intubado. Yo lo vi mal. Entré, estaba la mujer y dije, ¿puedo orar por él? Sí, y oré por él. Cuando mi papá muere, yo paso por ese cuarto y ese hombre estaba desconectándose porque le iban a pasar a terapia intermedia. Yo sentí que el Señor me lavaba los pies. Señor, ¿qué te pasa? Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás, ¿qué? Después. Te voy a decir una confesión. Ya lo entendí. No, porque aún hay pragmatismo en mi vida que tengo que romper. Pero ahora que fui a Cuba, muchas cosas, preguntitas que tenía Dios del proceso de mi papá. Señor, soy deudor. Tú nunca me has debido nada. Soy deudor. Pero hermanos, tenemos una mente pragmática cuando lo que el Señor hace no logramos comprenderlo. Y por eso el Señor le dice a Pedro, mira Pedro, va a llegar un día donde lo vas a comprender. Amén. ¿Cuántos quieren llegar a ese día? Pues tenemos que liberarnos del pragmatismo. Siguiente. Todavía hay más, dos más. Juan 18:10. Estamos bajo una unción de maestro, de enseñanza, porque la enseñanza rompe y libera y trae, la verdad trae libertad. Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó cuando vienen por Jesús e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Siguiente versículo. ¿Se dan cuenta que en cada una Jesús responde? A cada una Jesús interviene. Versículo 11. Y Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? O sea, lo que Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, esta lucha no se va a pelear con armas naturales. Tu pragmatismo te dice que tienes que echar mano de tu conocimiento, que tienes que echar mano de tu formación, que tienes que echar mano de tu cultura, que tienes que echar mano de tus experiencias. Pero escucha, lo único de lo que tienes que echar mano es del Espíritu Santo. Por eso una iglesia se hace carnal cuando lo que se ministra es en la carne, pero cuando lo que se ministra es el Espíritu, esa iglesia va a un nivel espiritual. Hoy día vivimos cargados de pragmatismo, de posmodernidad, de reuniones donde el hombre tiene el control, pero sabes, Dios quiere tener el control. A veces siento que podemos ser como Pedro, queriendo hacer la obra de Dios con nuestra espada, cuando el Señor nos dice, esto no es con espada, esto es bebiendo de la copa. Y la copa que Jesús nos enseñó a beber, la de la comunión. Y tenemos que aprender a beber de la copa, no pelear con la espada. El momento más pragmático de Pedro, ustedes saben cuál es. Llegó un momento donde a Pedro ya no le funcionaba ser discípulo de Jesús. Y le preguntan, ¿eres tú discípulo de Jesús? Y Pedro dijo, no lo conozco. Yo te vi con él. Acuérdate, yo te vi con él. Además tú me dijiste que no, que Jesús no iba a hablar conmigo, que estaba muy ocupado. No, mujer. Tú me estás confundiendo. Y llega otro. Claro que sí. Tú eres Pedro. Hasta tu forma de hablar, tu acento te delata. Que yo no conozco al del y se manda una, el apóstol Pedro. O sea que se la sabía, ¿verdad? En ese momento a Pedro no le funcionaba ser discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque era un pragmático. Sí, simpatizaba con Jesús. La frase que marca esa escena dice, y Pedro seguía a Jesús de lejos.
Esa es la esencia del creyente pragmático. Sigue a Jesús de lejos. Si alguien me busca la cita y me la pasa para que la anotemos, la proyectemos, les agradecería mucho. Ahí, si alguien, Pablo, me pasa la cita para... Ahorita me la pasa. Juan 18, vaya conmigo, 25. No, hay una frase donde dice, y seguía a Jesús de lejos. Lucas 22, ¿qué? Lucas 22, 55. Vaya ahí, 54, Lucas 22, 54. Qué frase, qué definición de lo que es el pragmatismo. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Cuando sigues a Jesús de lejos y el pragmatismo te gobierna, vas a terminar negándolo. No porque no lo ames. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que en este momento Pedro dejó de amar a Jesús? Yo tengo una respuesta. Yo pienso que él lo seguía amando. ¿Ustedes creen que Pedro dejó de reconocer que Jesús era alguien especial? Yo pienso que lo siguió reconociendo. ¿Por qué lo negó? Porque en ese momento no le funcionaba. Pues a veces sí amamos al Señor, pero no le seguimos porque pues ya no nos funcionó. Yo sé que el Espíritu Santo te está hablando. La última escena pragmática de Pedro está en Juan 21:3. El Señor les había sido muy claros. Les había sido muy claro el Señor a los discípulos en no moverse en lo pragmático. Ustedes no van a ser pescadores de peces, son pescadores de hombres. Y de repente en medio de la oscuridad, Juan 21:3, ahora me asombra que ya habían recibido al Señor, ya lo habían visto resucitado. Ya habían recibido hasta el Espíritu Santo. En Juan 20:22 Jesús sopla, ellos reciben al Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con el apóstol Pedro? Mira lo que dice en el 21:3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. El hombre pragmático luego suele ser de influencia. Y qué peligroso es que si tú eres pragmático seas una influencia para otros. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. El hombre pragmático termina siendo improductivo en aquello que Dios no le mandó. Ay, Señor, ¿por qué no me bendices en estos planes? Y el Señor te va a decir, pues porque no son mis planes. Dios solamente bendice los planes que Él te da. Es su responsabilidad. Pero Él no es responsable de bendecir los planes que nosotros hacemos para nosotros mismos. Ahora, esta te digo, es la última escena, porque suceden dos cosas con el apóstol Pedro. Primeramente se encuentra con Jesús después de esta escena y Jesús suelta una palabra de restauración. Y le dice Jesús en Juan capítulo 21 al apóstol Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, sí te amo. Y le vuelve a decir, me amas, sí te amo, me amas. Y dice, Señor, tú lo sabes todo. Y Jesús le dice en Juan 21:17, apacienta mis ovejas. Pero en el versículo 18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar
a Dios. Me encanta este versículo porque Jesús le establece a Pedro un nuevo comienzo. Jesús le dice a Pedro: Pedro, te estoy dando la oportunidad de que ahora no solamente me ames, porque yo sabía que me amabas aunque me negaste, pero ahora tu amor no solamente va a ser un sentimiento pragmático, ahora tu amor se va a traducir en responsabilidad. ¿Cuándo rompemos pragmatismo? Cuando nuestro amor por Dios nos lleva a dar pasos de responsabilidad. ¿Qué paso de responsabilidad está asumiendo Pedro? Apacentar ovejas, ayudar a que otros sean formados en el carácter de Cristo, discipular a otros, enseñar a otros, animar a otros, levantar a otros. Lo que Jesús le está diciendo es: Pedro, la única manera en que tú camines en tu afecto hacia mí, del pragmatismo a lo espiritual, no solamente es recibiendo mi gracia, la cual te estoy dando, sino que con esa gracia tú te hagas responsable. Por eso el apóstol Pablo decía: yo soy deudor y por lo tanto tengo una responsabilidad. ¿Me están siguiendo, familia? ¿Sí? Estamos entrando en un nivel de, creo yo, de búsqueda y de enseñanza un poco más profundo de lo que normalmente podríamos tener, porque hay una meta a la cual el Señor nos quiere llevar en esta noche, y es que entendamos para qué es la llenura del Espíritu Santo, y es para romper el pragmatismo. ¿Qué sucede después? Después Jesús resucita, Jesús asciende a los cielos, profetiza la venida del Espíritu Santo, y en Hechos capítulo 2, a partir de ahí, escucha bien, a partir de ahí tú no vas a volver a ver a un Pedro pragmático. Tú vas a ver a un hombre del Espíritu, un hombre que ama a Jesús, pero que asume responsabilidad. Un hombre que ha recibido gracia de parte de Dios para caminar en su llamado. Tú no vas a ver a un hombre pragmático, temeroso de los hombres, alineando su caminar con Dios a sus preconcepciones. Tú vas a ver un hombre espiritual, desafiando a la muerte, pero parado en la vida. Desafiando el sistema, pero parado en el reino de los cielos. Y yo quiero que ahora veamos la radiografía contraria. De este que te voy a hablar es la misma persona, pero no es la misma mentalidad. Es el mismo Pedro, pero es un diferente espíritu en él. ¿Cuáles son las evidencias de un hombre espiritual? Quiero hablarte algunas. La primera es que un hombre espiritual se levanta de sus errores. Hechos capítulo 2 versículo 14, mira lo que dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Ahora Pedro está inundado de Espíritu Santo. Y la gente dice, unos estaban atónitos, otros estaban espantados, otros se burlaban, y Pedro discierne la confusión y él se levanta. Amados, si uno de los discípulos, probablemente por sentimientos de culpa, no se debería haber levantado, era Pedro. Pero ya no era pragmático, ya era un hombre espiritual. Característica número 1, el hombre espiritual se levanta de sus errores. No se queda atorado en la culpa, no se queda atorado en lo que pudo haber hecho, no se queda atorado en la irresponsabilidad, porque en ese momento Pedro entendió que la llenura del Espíritu, la gracia recibida, era para apacentar a esos 3,000. ¿No fue lo que Jesús le dijo? Si me amas, apacienta. Si me amas, pastorea. Ese era el momento en el que Pedro tenía que entrar a la asignación de su vida. Era el mejor momento, pero escucha bien, quiero decirte algo del Espíritu. A veces el mejor momento es el único momento. Qué peligro es cuando dejamos ir ese momento por pragmáticos. Yo sabía que este era el momento para irme a Cuba. Y yo tenía una carga en mi corazón, mi familia, Señor, no es que uno sea Superman, pero uno quiere estar siempre ahí, ¿sí o no?
Y yo rompí el pragmatismo. Señor, mi esposa tiene que ser la voz que confirme que yo debo de ir. Porque el pastor me decía, Irra, vamos a Cuba. Sí, pastor, estoy orando. Y entonces cuando tenemos una reunión, salimos y me dice mi esposa, ¿no quieres ir a Cuba? Y yo dije, aquí soy, sí quiero ir. Lo estaba esperando. Sí, porque escucha bien, a veces el mejor momento es tu único momento. Cuando fue el proceso con mi padre, ese fue un momento duro, pero a la vez no solamente fue un buen momento, fue el único momento. ¿Me estoy explicando, familia? Cualquier crisis puede ser tu único y mejor momento para que te levantes. Y no hablo solamente de errores, hablo de dolor, hablo de pérdida, hablo de crisis, hablo de momentos donde no entiendes lo que Jesús está haciendo, pero hay momentos, ventanas que se abren donde tú dices, este es el momento para levantarme. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Segunda característica del hombre espiritual, Hechos capítulo 3, verso 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La segunda cualidad del hombre espiritual es que prioriza la oración en su vida. La oración para el hombre espiritual es clave, es elemental, es necesaria, porque la oración es la puerta a los milagros, la oración es la puerta a la evangelización, la oración es la puerta a la demostración del Jesús que tenemos. Subían, dice aquí, juntos a la oración. Ahora, el hombre espiritual sabe que para subir a orar no sube solo. El hombre espiritual camina acompañado. El hombre espiritual no es llanero solitario, no es un guerrero de oración, ¿verdad? Porque luego hay personas que, no, pastor, yo soy intercesor. Ok, ¿y quién es tu pastor? No, yo soy un intercesor independiente. Y ahí como que de fondo yo escucho la canción de Dragon Ball de tan tan tararara, así como que es un super guerrero Saiyajin que las puede todas solo. No. Ni Jesús caminó solo. Sube junto. Un hombre espiritual es un hombre de oración y es un hombre que camina acompañado de otros, amigos en la fe, padres en la fe, hijos en la fe, gente a la cual tú le estás recibiendo, gente a la cual tú le estás impartiendo, gente con la cual caminas junto. Por eso es que el Zoom de oración lo hacemos juntos. No, pastor, yo tengo mi tiempo de oración. Gloria a Dios, más te vale que lo tengas, pero hay tiempos de oración que necesitamos tenerlos todos juntos, subir juntos a la hora de oración. Amén. Ya no le sigo porque estamos en lo maestro, va acá en lo pastoral y no nos conviene. Hechos capítulo 3, verso 6. El hombre espiritual sabe lo que posee. ¿Qué dice el 6? ¿Qué quería el hombre? Dinero, oro y plata. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El hombre espiritual sabe lo que posee, sabe qué es aquello que ha recibido por creer en Jesús, sabe cuál es el poder, la autoridad que tiene por caminar en una vida espiritual. Ahora que estuvimos allá, me di cuenta de lo que poseo, porque nos tocó orar por unas personas bien cargadas de cosas raras. ¿Sí? Y yo les platicaba de uno que iba como que controlado por alguien más, y cuando oramos por él se cayó al suelo, y hay cosas bien que si se las digo mejor me los llevo a ver si es cierto que saben lo que poseen. Pero qué increíble es cuando ves un demonio y te paras sin temor y dices, en el nombre de Jesús, cállate y lárgate, y ¡pah! Y tú así de, órale.
lo poseo. Lo tengo a Él dentro de mí. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pedro sabía que era lo que poseía dentro y era lo que impartía. Amados, el Señor cuando te hace espiritual te va a llevar a momentos claves en tu vida y en la vida de otros para que tú puedas darte cuenta de qué es lo que posees. Sabes que eres un vaso de barro, pero que hay un tesoro eterno dentro de ti. Amén. Cuarto punto, Hechos 4, versículo 8. Mira lo que dice aquí la escritura. Entonces Pedro, ¿qué? A ver, léalo bien. Pedro, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. A ver, ¿qué sucedió en Hechos 2? Pedro, ¿qué fue? Lleno. Pasó Hechos 2, pasó Hechos 3, pasó Hechos 4. ¿Cómo seguía Pedro? Lleno. Cuarto punto, el hombre espiritual permanece lleno. No es una llenura que me la recibo, algo se manifiesta, me voy a casa y ya no es domingo. No, permanece lleno. Misiones te demuestra, en los viajes misioneros te demuestran la necesidad de vivir llenos del Espíritu Santo. Yo platicaba con los hermanos cubanos. Ellos decían, hermano, aquí hay un requisito imprescindible: fe y Espíritu Santo. Si tú aquí no tienes fe y aquí no estás lleno del Espíritu Santo, tú aquí no puedes ser cristiano. Tienes que permanecer lleno. Ahora, yo no soy de la idea de váyanse todos allá para que sean llenos del Espíritu Santo. No. Aquí está más fácil, hazlo aquí. Porque escucha, si tú no te llenas aquí y no puedes ir a Cuba, Cuba va a venir a ti. No sé si me expliqué. ¿Sabes qué te estoy diciendo? No esperes a que llegue una crisis así aquí, para que entonces, sí. No esperes que llegue una situación política y social como la que ellos tienen, que puede llegar. ¿Por qué? Porque este sistema es el sistema del anticristo y tarde o temprano, te voy a decir algo para que te espantes, tarde o temprano el comunismo va a llegar a todas las naciones del mundo, influenciado por el espíritu del anticristo. Tarde que temprano te va a tocar, me va a tocar. ¿Sabes qué? Ayer en el documental que hablábamos nos preguntaban ¿qué fue lo que más te desafió? Y les dije esto, que mi mensaje me alcanzó. Que todas las palabras de fe, a ver, sí es cierto. Y tarde que temprano los tiempos se van a acelerar. La guerra espiritual va a incrementar. Sí. ¿Por qué no? Es que Dios nos ama, si nos ama y nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a levantar en victoria, nos va a cuidar como la niña de sus ojos, pero eso no implica que vamos a enfrentar grandes luchas espirituales que van a permear a todo el mundo. Por eso te conviene desde ahora acostumbrarte y saber cómo permanecer lleno del Espíritu Santo. Se acabaron los amenes, pero pues es que la verdad. Lee Apocalipsis. Apocalipsis 3 es la descripción de un sistema controlador, opresivo, que anula lo espiritual, que persigue a lo espiritual. Y esto se va a desatar en todo el mundo. Ya Cristo va a venir a rescatar, no te preocupes, pero mientras tanto vive lleno del Espíritu. Hechos capítulo 4, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Quinta característica: un hombre del Espíritu habla con denuedo. No está basado su denuedo en sus letras, en su trasfondo social, en su trasfondo académico. Su denuedo está directamente relacionado con la capacidad que tiene de llenarse del Espíritu Santo y de vivir una vida en obediencia a Él.
Por eso yo estoy convocando al menos a 12, 15 personas que se paren en la calle, no a escuchar a las personas, sino a predicarles. Este mundo quiere ser escuchado, pero este mundo lo que necesita es ser confrontado, es ser predicado, es escuchar el único mensaje que tiene el poder de cambiar vidas. Oh, yo conocí en Calnali, tú me dijiste, Richard, de ese hombre que vende tacos. Entró a la iglesia, escuchó el mensaje, era el alcohólico del pueblo, salió de ese lugar, entró a la cantina, le dio asco el alcohol y dejó el vicio. ¿Por qué? Porque alguien con denuedo le predicó. No fue a terapia, no fue a regresiones, no fue a Alcohólicos Anónimos. Vino el poder del mensaje que si tú y yo predicamos con denuedo, cambia vidas. Pero hemos dejado de predicar porque nos hemos vuelto pragmáticos. Hemos dejado el denuedo porque queremos construir una enramada a momentos que sí son gloriosos, pero que el Señor te dice: oigan la voz de mi hijo amado. Tú eres la voz del amado allá afuera. Ya no construyas enramadas. Habla con denuedo. Ay, es que yo no fui al instituto. Mira, yo fui al instituto y el 80% de lo que aprendí se me olvidó ya. No tengo apuntes del instituto ya. Lo que recibí ahí fue una impartición del Espíritu que me enseñó a buscar la palabra y a buscar la presencia. Solo eso. Lo demás depende de ti y del Espíritu Santo. Sexta característica, Hechos 5:29. ¿Te estás dando cuenta que estamos hablando del mismo tipo de los evangelios ahora en Hechos? No parece, ¿verdad? No parece, o sí parece el mismo. Si no supieras el nombre, pensarías que no es el mismo. Respondiendo entonces Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario, diga conmigo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El hombre espiritual le es más leal a Dios que al sistema. Este sistema quiere educar a tus hijos en la ideología de género. Platicaba hoy con un pastor, los chicos lo conocieron ayer, al pastor Ricardo. Los chicos del fútbol, los chicos de 33, 4 para arriba. Los chicos marcapasos, ya no damos. Lo conocieron a él trabaja en el sistema educativo y yo le hago burla. Digo: oye, ya renuncia al sistema y vente acá al farero. No, dice: todavía tengo que estar aquí. Y él decía: la cantidad de suicidios. Una chica se levantó: maestra, ¿puedo ir al baño? Sí, agarró y se aventó al barandal. La maestra está procesada. Los papás sabían y no hicieron nada. Los que tenían que procesar es a los papás, no a la maestra. Ese es el sistema en el que vivimos. Un sistema corrupto, un sistema inmoral. Ahora, yo no creo que tengamos que tener aquí a los niños toda la vida. Tenemos que darles herramientas, porque en algún momento saldrán a desafiar el sistema. En algún momento saldrán a decir: es necesario obedecer a Dios antes que al sistema. Alguien me decía: ¿por qué no estamos afiliados a la SEP? Porque es necesario obedecer a Dios antes que el sistema. Y si mis hijos tienen una asignación en el reino, a mí no me importa que nunca cuelguen un papel con un título. A mí me importa que escriban en esta tierra el destino que Dios trazó para ellos. Eso es lo que importa, eso es lo que vale, eso es lo que Dios mide. Gloria a Dios por lo demás, pero sobre todo gloria a Dios por hacer su voluntad. Séptima y última característica: el hombre espiritual es un hombre de impartición.
quiero decirte algo. Hay algo que el Señor te ha dado, no para que te lo quedes, sino para que lo viertas. Te voy a decir, para que lo inviertas. Hechos capítulo 8, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, ¿a quién enviaron? A Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Amada iglesia, un hombre espiritual, una mujer espiritual. Cuando hablo de hombre, me refiero a todos. Un hombre, una mujer espiritual es alguien que camina en la llenura del Espíritu, en la justicia del reino, en la santidad, en la integridad, y que siempre tiene algo para impartir, vida para impartir, palabra para impartir, comida para impartir. Te digo que aprendí en Cuba. Aprendí a predicar con una pizza. Me tocaba predicarle a los jóvenes, pero ese día iba la policía a detenernos y estábamos predicando, porque nosotros no podíamos predicar. Pero es mejor servir a Dios antes que al sistema. Y nos la ingeniamos para irnos a un restaurante y ahí predicarles, ahí pasar tiempo con ellos. Y ahí en el restaurante comiendo pizzas nos cayó el Espíritu Santo. Tienes algo para impartir. Tienes una historia, tienes una palabra que Dios te dio en tu desierto, tienes un momento donde viste la gracia de Dios, tienes una gracia de Dios sobre tu vida, tienes un don espiritual, tienes un vaso de agua, tienes un abrazo, tienes tantas cosas para impartir. Un hombre espiritual es un hombre, es una mujer de impartición. No retengas lo que el Espíritu te ha dado. Libéralo. Que hay una ciudad entera clamando por la manifestación de los hijos de Dios. Dice la Escritura que la tierra anhela que ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Yo prediqué este mensaje en un congreso de hombres, un encuentro de hombres. Pastor Héctor estaba ahí, capturó algunas cosas. Había hombres ahí que capturaron algunas cosas. El domingo siguiente el pastor tomó de referencia el concepto del pragmatismo y me dijo así: 8 hombres se levantaron y dijeron: pastor, no quiero ser más un pragmático, yo quiero ir a Cuba. Y ahí tenías a esos hombres, algunos de ellos empresarios, uno de ellos doctor, y dijo, yo le pregunté, le digo: mira, quiero hacerte una pregunta para testimonio. ¿Cuánto dejaste de ganar tú esta semana? Me dijo la cantidad. Y empieza a llorar. Dice: pero no lo perdí. Estar aquí ha sido mi mayor ganancia después de Cristo en la vida. Ese hombre que dejó ir tanto en su consultorio, lo veías calentando tortillas, lo veías lavando el baño, y no como alguien que estaba en un proceso, órale, para que se forme, para que aprenda, no, sino en una actitud de gracias, Jesús. ¿Sabes qué le pasó a ese hombre? Se le rompió el pragmatismo. Uno de ellos, yo los quiero invitar aquí un miércoles para que ellos les compartan sus testimonios, porque yo les comparto una cara de la moneda, pero hay 17 experiencias. Uno de ellos nos platicaba: mi esposa salió de la brujería. Dice: yo siempre le tuve mucho miedo a eso, pero Dios me rompió el pragmatismo. Y ellos fueron a un lugar
un pueblo cerca de donde yo estuve, donde les dije, las brujas llegan a ese lugar volando y predican en ese momento. Un pastor de los que iba, mexicano, predica, y una mujer pasa al frente, se quita unas cosas que traía en la cabeza y empieza a arrepentirse, empieza a ser liberada, y empiezan a orar por ella y dice, hoy el Señor ha traído salvación. Espérenme aquí, hermanos mexicanos. Y se va a su casa. No se vayan. Y cuando llega como el ropavejero con un costal y lo saca. Cazuelas, pocillos, huesos, velas. Era una bruja, pero de alto calibre. Y dice, quiero destruir todo esto. Y este hombre que te digo, que aún decía que le tenía un poco de temor a eso, agarra un martillo y le dice al pastor con el que iba, ¿te lo echas tú? Y dice, tengo que dejar ese pragmático. Y agarra el martillo y ¡pa! 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 Y rompió todo. A cada ratito estaba, pastor, ¿puedo orar por mí? Sí, yo voy a orar por ti. Obviamente hay una guerra espiritual. Pero el pragmático dice, no, es que no quiero problemas, hay que respetar esto. No. El espiritual dice, hay que quemarlo, como David agarró a los filisteos, dejaron sus ídolos, quémenlos, porque era un hombre espiritual. Y te podría contar muchas historias, pero no te quiero contar ninguna historia. Quiero que hoy tú ores para que mañana tú me cuentes tu historia. Amén. Ponte de pie. Pueden pasar los chicos. Oh, Shatala. El pragmático no entra en el espíritu luego. No, tengo que esperar a sentir. No, el pragmático quiere sentir. El hombre espiritual dice, no voy a orar hasta que sienta. Voy a orar sin importar si siento o no siento. Así que empieza a orar en lenguas ahí donde estás. Levanta tu voz. Y si hay pragmatismo en tu vida, rómpelo ahora. El Señor te dice, yo sé que me amas. Yo sé que me amas.